que para muchos hombres el pecado no se muestra como pecado. Ya hemos visto que hay una ceguera en los hombres por causa de la caída. Ya vimos que el Señor separó la luz de las tinieblas y está en ese proceso en nosotros, mis amados hermanos. Dice que también vimos que hay personas que sus almas están tan saturadas de pecado y oscuridad que han llegado a ser como la lana, dice, colocada en un tinte rojo, al rojo vivo. Y sin embargo dijimos que ellos se ven a sí mismos tan blancos como la nieve. Ellos creen que en todo ellos caminan bien, ellos caminan en pureza, en limpieza, pero no se dan cuenta de que no han visto el pecado como realmente es. También vimos que hay hombres que tienen la conciencia cauterizada. Ya vimos que la conciencia muchas veces se pervierte, muchas veces la conciencia se vuelve como se corrompe. Llega a haber corrupción en la conciencia de muchas personas, que a pesar de que la conciencia les dicta algo, ellos tratan de minimizarlo. Ya hemos visto que se ha minimizado mucho el pecado. Luego dice aquí, vimos un texto que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y dice aquí que invente mil falsedades, puesto que el carácter engañoso del pecado es muy grande, ya que se adorna a sí mismo con los colores de la justicia y hace que los hombres crean que están agradando a Dios cuando lo están ofendiendo. Así que también el hombre se engaña a sí mismo con su astucia, y como el necio, ahí en los proverbios, dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y ya vimos que el hecho de que el hombre no vea el pecado como pecado surge de la ignorancia que tiene acerca de la ley y de la esencia de la ley. Ya vimos que los hombres ven, por ejemplo, los mandamientos y siempre buscan minimizarlos. Ya vimos, por ejemplo, que hay mandamientos en los cuales, por ejemplo, habla de matar. Y ya habíamos visto que ellos piensan que no han matado, pero la misma escritura nos dice que a todo aquel que no ama a su hermano es homicida. Leíamos un texto que dice que si se dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, es la misma, dice, el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios al que no ha visto? Otro texto dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y vimos que si voluntariamente hacemos cualquier cosa que tienda a destruir o a cortar la vida, ya sea la mía o la del prójimo, estoy quebrantando el mandamiento. Ya vimos algunos ejemplos, por ejemplo, de personas que hacen cosas que son nocivas para los demás. Por ejemplo, el hecho de aquellos que venden drogas, aquellos que venden alcohol, aquellos que venden cigarros, aquellos que venden toda cosa que es nociva para otra persona, y eso puede acortar la vida de las personas. Todo eso lo tenemos que ver tal cual como un pecado. Bien, ahora proseguimos, dice aquí, por aquí nos quedamos más o menos. Fíjense, dice que uno de los resultados más deplorables del pecado nos lesiona mayormente al quitarnos la capacidad de saber hasta qué punto estamos lesionados.
Mira la constitución del hombre, sin embargo, lo conduce a jactarse de una salud de hierro. Los convierte en un mendigo y sin embargo le dice que es rico. Fíjense, esa es la forma en que el pecado actúa en nosotros, haciéndonos creer algo que no es. O sea, disfraza su poder sobre nosotros, pero también nos hace creer, aparte de que se disfraza, de que se oculta, todavía nos hace creer, nos convence de algo que no es en nuestra vida. Por ejemplo, dice, lo desnuda y sin embargo lo hace gloriarse de sus vestiduras imaginarias. En esto se parece a la esclavitud que gradualmente va carcomiendo el alma y hace que el hombre se contente con sus cadenas. A la larga, la servidumbre degrada al hombre de tal manera que al final olvida la miseria de la esclavitud y la dignidad de la libertad y es incapaz de dar un paso al frente cuando en una hora feliz le ofrece la oportunidad de la libertad. Fíjense, se acostumbra tanto a la esclavitud, se acostumbra tanto a estar cautivo en el pecado, que ya después hasta cuando tiene la oportunidad de salir o de estar libre de todo eso, prefiere mantenerse ahí, prefiere mantenerse en esa esclavitud. El pecado, al igual que el hada mortal de las regiones nórdicas, entumece a sus víctimas antes de matarlas. Te va entumeciendo. Fíjense cómo es este entumecimiento. El pecado se va metiendo de una forma tan sutil en nuestras vidas. Empieza por algo muy pequeño, por una cosa insignificante, mis amados hermanos, y empieza a entrar. Entonces, como al principio cuando entra en nuestras vidas no lo notamos, porque es algo que pareciera ser hasta como que insignificante, de repente decimos, bueno, no creo que Dios se enoje por eso. No creo que esto sea tan grave, o sea, es algo tan pequeñito, tan ligerito. Pero una vez que cometiste un pecado pequeñito, después vas a empezar con un poquito más grande. Porque dices, no siento tanto. Es como cuando, no sé si han escuchado en las películas que, por ejemplo, cuando querían matar a algún poderoso, algún político, le iban dando de a poquito en poquito. Una gotita en su comida, una gotita en su bebida, y al cabo de 2-3 años la persona ya, o sea, era muerte segura. ¿Por qué? Porque no lo mataban de un golpe, sino que lo iban matando de poquito en poquito. Yo creo que mi hermana, si por aquí alguien conoce de química, sabe que hay ciertas sustancias que son muy sutiles. De hecho, hubo un tiempo, hermanita Inge, que hubo un tiempo donde había muchos homicidios con ese... Era arsénico. ¿El arsénico? Ok, les iban poniendo arsénico en las bebidas, no sé. Y entonces con el tiempo la persona pues se moría. Pero era tan sigiloso eso que no detectaban cuál había sido la causa. Simplemente se murió. Pero había habido un envenenamiento. Y entonces el enemigo, esa es la forma que actúa en nosotros. Comienza como el ejemplo del arsénico. Una gotita, algo mínimo, algo insignificante, algo que nosotros decimos, eso no está malo. Pero cada vez va subiendo, va escalando, va más y más, hasta que llega el momento que, como dice aquí, dice, al igual que la helada mortal de las regiones nórdicas, entumece a sus víctimas antes de matarlas. También hemos visto, por ejemplo, en muchos animalitos, como ciertas especies de arañas, por ejemplo las serpientes o así, algunos animales que son venenosos, primero muerden a sus víctimas. ¿Saben cuál? Hay uno que es el famoso dragón de Komodo. Ese muerde a un animal y como no, el dragón de Komodo es muy lento.
O sea, sí corre de repente, pero un tramito chiquito. Y como los animales corren mucho, el dragón de Komodo lo que hace es muerde a su víctima, con que le clave un diente, nada más con un diente que le clave, Con la pura saliva. él se va tranquilamente atrás de él, lentamente. Él nomás va siguiendo su huella. Y sabe que unos metros adelante el animal va a estar tirado, agonizado. Porque dicen que estos animales en sus dientes, como son ¿cómo se dice cuando comen carroñeros? Son carroñeros. Tienen muchas bacterias. Se les infesta de bacterias, su saliva está llena de bacterias y son bacterias mortales. Entonces, unos metros adelante, el animalito ya está muerto. Ya nomás llegan a comer. Tranquilamente. Y así es la mordida del enemigo, mis amados hermanos. Es muy sigiloso. El pecado nos entumece, el pecado nos va debilitando, mis amados hermanos. Cuando tú sientas en tu vida que empieza a haber como que debilidad, como que empiezas a sentirte un poco desanimado, como que te sientes como que no, creo que yo no sirvo para ser cristiano, como que yo para esto no funciono, es porque el pecado está entrando sigilosamente en tu vida. ¿No te has dado cuenta? Muchas veces es porque algo está sucediendo y no lo estás viendo como pecado, lo estás viendo como algo común. ¿Por qué? Porque estamos tan entumecidos, tan acostumbrados al pecado que ya no lo distinguimos. Ya no distinguimos lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces tenemos que estar muy alertas, mis amados hermanos. Por eso es tan importante lo que estamos tratando los martes, la unidad en el discernimiento, mis amados hermanos. Porque inmediatamente tú, al estar en el discernimiento espiritual con tus hermanos, inmediatamente los hermanos se van a acercar y te van a decir: hermano, lo he notado raro, lo he notado triste, lo he notado ausente, lo he notado así, 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 así. Entonces, cuando el discernimiento en la iglesia comienza a acercarse o a alertarte, mi amado hermano, es porque algo está sucediendo. Porque el pecado está empezando a infiltrarse en tu vida. Y va a llegar el momento, mi amado hermano, que esa debilidad te va a tirar. Y muchas veces vemos hermanos que durante años llegan a caer por causa del pecado y les cuestan muchos años para levantarse. Se alejan de la iglesia, se sienten decepcionados, muchas veces buscan pretextos, empiezan a culpar a los hermanos, empiezan a culpar: es que ahí esto, es que ahí no sentí bonito, es que no vienen por mí de la manita, es que no están pendientes de... Y empiezan a poner pretextos, porque realmente son pretextos. No es que la iglesia les haya hecho algo, no es que el pueblo de Dios les haya hecho algo, es que buscan justificar sus acciones, sus decisiones, las malas decisiones que ellos han tomado. Muchas veces, pues como somos carne, ya vimos en los días de administración que muchas veces nosotros buscamos escondernos. Tenemos nuestro pecado, tenemos nuestro defecto, pero siempre buscamos hacer responsable a otra persona. Y no nos hacemos responsables nosotros, mis amados. Echamos la culpa a otro de que nosotros estamos menguando en nuestro fervor, en nuestro gozo, en nuestra fe con Dios. Y obviamente se nos hace fácil echarle la culpa a alguien más. Es que el hermano me sacó la lengua, es que no me saludó, es que no me llama por teléfono. O sea, está bien, puedes tener ese sentimiento muchas veces de que a veces el hermano te va a fallar. Y gózate, hermano, porque eso es del cumplimiento de la palabra. No te decepciones. Gózate porque te das cuenta ahí que la palabra tiene razón, que no debes de confiar en el hombre, que siempre tu mirada debe estar puesta en el Señor, mi amado hermano. Fíjense que el hombre está tan enfermo que se imagina que su enfermedad es salud y juzga que los hombres sanos viven bajo engaños mortales. Aman al enemigo que los destruye y abriga en su pecho a la víbora cuya colmillos causarán su muerte. La cosa más infeliz que le puede ocurrir a un hombre es que sea
pecador y juzgue su condición de pecador como justa. No sé si ustedes han visto personas así, mis amados, pero de repente se topa uno con esas personas, que viven pecando, viven haciendo cosas ilícitas a ojos de los demás, y la gente lo percibe. Y sin embargo ellos te hablan tan bonito, te hacen pensar, dicen, no, mira este hombre sí, mi respeto, qué bonito se dirige, qué bonito camina, qué bonito esto. Y nunca te va a aceptar que está en un error, nunca va a reconocer sus errores, nunca va a reconocer sus pecados. Siempre se va a sentir bien, se va a sentir que es alguien justo, siempre va a decir que tiene una razón por lo que está haciendo esto o aquello, y siempre va a buscar justificarse, sentirse tranquilo consigo mismo. Tal vez en su intimidad, quizás sí lo medite y diga, a lo mejor estoy equivocado, pero posiblemente está tan convencido de que está haciendo algo bueno, que está haciendo las cosas bien, que va a decir, no, o sea, los que están mal son ellos, y pues como ellos son los que están mal, pues mejor me alejo, porque no, o sea, todos están equivocados, no yo. Muchas veces pasa eso, ¿no? Que 20, 30 miembros de la iglesia están equivocados y uno no. Entonces como que dicen, no, yo no encajo aquí, porque todos están mal. Pero es en serio, mis amados hermanos, debemos de meditar. Todo el mundo está equivocado. Y cada uno de nosotros ha recibido ciertamente, mis amados, de repente alguien nos dice, oye, esto no anda bien contigo. Y ya te lo dijo uno, ya te lo dijo otro, y ya te lo dijo al hermano Adrián, ya le dijeron una y otra vez, y sin embargo siguen lo mismo. Y a cada uno de los hermanos por ahí, alguien les ha dicho, oye, mira, como que ahí no andas muy bien. Es que ustedes están equivocados, todos están equivocados, no me comprenden. No me comprenden, ¿no? Y muchas veces tomamos esa actitud. Si es que ellos no me entienden, es que si estuvieran en mis zapatos tal vez me entenderían, pero no me entienden, no me comprenden. Y ya le dijeron, hermano, hermana, por ahí no, hermano, eso no es bueno para usted. Y sin embargo, dice, no, yo estoy bien, o sea, juzga su pecado como algo justo, o sea, no está fallando. Fíjense que, por ejemplo, el católico romano avanza hacia el altar y se inclina ante una pieza de yeso o de madera, pero él no siente que está cometiendo idolatría. O sea, él cree que está haciendo algo bueno. Él cree que está actuando de una manera reverente a Dios. El perseguidor, aquel que persiguió a su prójimo hasta la prisión y a la muerte, pensaba que verdaderamente estaba prestando un servicio a Dios, y todo lo hacía en el nombre de Dios. Vamos, por ejemplo, a Hechos 9:1. Hechos 9:1. Hermanita, ¿me voy a acabar? ¿Me regala un café? Sí. Mi amada hermana. Muy amada hermana. ¿Qué dice mi amado hermano Malajín? Amén. La palabra de Dios dice: El 1:9. 9:1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un esplendor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén. Fíjense, durante todo ese tiempo él estuvo en un ayuno, fíjense. Quizá inconsciente, quizá conscientemente, pero él estuvo en un ayuno, estuvo con una aflicción en su carne. Primeramente dejó de ver. Y yo creo que muchos de nosotros preferiríamos ver antes que comer, ¿verdad, mis amados hermanos? Hay mucha gente que cuando no ve se deprime y no come. Entonces, vemos que, por ejemplo, primero se le negó ya el ver por un tiempo. Y él mismo tampoco comía. Pero fíjense, él creía que lo que él estaba haciendo era servir a Dios. Dice que él respiraba amenazas contra los cristianos, contra los hermanos. ¿Por qué él respiraba amenazas? Porque él veía que ellos eran una secta. Él veía como que ellos eran los falsos y él era el verdadero. Pero fíjense, los dos estaban basados sus creencias y su fe en la misma escritura. Porque Saulo creía en la Torá. Y los cristianos habían visto la Torá cumpliéndose delante de sus ojos, mis amados hermanos. Pero ¿cuál era la diferencia? Que a unos se les había corrido el velo, se les había quitado el velo de los ojos y habían podido ver la realidad, la base espiritual de la palabra. Sin embargo, Saulo no. Saulo en ese momento era un hombre con letra nada más, pero sin la esencia de la letra. Porque si él hubiera entendido la letra, mis amados hermanos, jamás hubiera levantado su mano contra nadie, contra su prójimo. Sin embargo, mis amados hermanos, dice aquí que al perseguidor persiguió a su prójimo hasta la prisión y la muerte, pero pensaba que verdaderamente estaba prestando un servicio a Dios. Él estaba seguro que estaba sirviendo a Dios, mis amados hermanos. Muchas veces nosotros tenemos una actitud religiosa, mis amados hermanos, juzgamos a los hermanos, juzgamos a alguien en particular y creemos que estamos prestando un servicio a Dios. Si Dios estuviera aquí, sí se enojaría por eso con ella, o se enojaría por esto con él. Y a veces queremos nos ponemos en esa posición de decir, si yo fuera Dios, yo sí la pondría en cintura, o yo sí lo pondría en cintura en esta área. O sea, como que de repente nos tomamos esa atribución, mis amados hermanos, de querer decir, Señor, si yo fuera tú, yo regañaría a esta persona por esto, o yo juzgaría por esto, o yo diría esto no está bien. Empezamos como que a meter nuestra moral, pero realmente si yo volteara a verme al espejo y me viera a mí mismo y diría yo, Jesús, dice mi hermano Pedrito, mira yo el cochinero. Son palabras que son patentadas de mi hermano, pero de vez en cuando las tomamos. Viéramos lo que hay dentro, mis amados hermanos, de verdad nos daría vergüenza, mis amados hermanos, juzgar a alguno de nuestros hermanos. Nos daría vergüenza tratar de corregir al hermano cuando nosotros estamos peor de torcidos. O sea, si ellos están así como torcidos 45, nosotros estamos 90. Y si no es que un poquito más. De torcidos, de chuecos. Pero muchas veces nos volvemos criticones, juzgamos, nos volvemos murmuradores, mis amados hermanos. Y pensamos que estamos bien nosotros. Y pensamos que estamos prestándole un servicio a Dios incluso. Fíjense, tú y yo podemos ver la idolatría del católico romano. Y él
asesinato cometido por el perseguidor, pero las propias personas culpables no lo ven. El hombre colérico imagina estar justamente indignado. El hombre ambicioso está orgulloso de su propia prudencia. El incrédulo se goza en su independencia de mente. Estos son los aspectos bajo los que se presenta a sí misma la iniquidad ante quienes están ciegos espiritualmente, mis amados hermanos. Allí precisamente se encuentra el mal del pecado, en que desvirtúa la balanza mediante la cual el alma discierne entre el bien y el mal, o sea, la desvirtúa. Qué horrible ser es aquellos que hundían un barco cargado con almas vivientes y luego, mientras oían los alaridos y los gritos pidiendo ayuda, podían alejarse de ellos, dejándolos que perecieran en las sobrecogedoras aguas. Fíjense a qué nivel inhumano debieron haber caído para poder hacer tal cosa. El naufragio del barco es difícilmente más espantoso que el hundimiento de todo sentido moral y de humanidad de aquellos que abandonaron a la muerte a cientos de personas cuando pudieron haberlas salvado. Ser capaz de apuñalar a un hombre sería algo horrible, pero ser tan perverso que después de apuñalarlo no se sienta haber cometido algo malo sería todavía algo peor. Sin embargo, con cada acto de pecado viene una medida de endurecimiento del corazón, mis hermanos. Esto está tremendo. O sea, les decía hace ratito que si tú cometes algo tan pequeñito, un pecado muy pequeñito, mi amado hermano, eso trae consigo un endurecimiento en tu corazón. Cada vez el pecado es tiene un impacto menos fuerte en tu vida. Yo recuerdo que cuando era yo pequeñito, había ciertas cositas que mi mamá me decía, no, es que eso no se debe hacer porque eso es pecado. O decía, es que Dios se va a enojar. O es que eso no se hace y así. Entonces, pues era así como que no, hacer eso era innombrable. Pero cuando lo llegábamos a hacer, la primera vez que lo hacías tenía un impacto muy fuerte en nosotros. Por ejemplo, la primera vez que yo robé, no sé, una monedita o quizá un dulce, algo, yo decía, y lo escondía. Aunque fuera una moneda muy pequeñita, decía yo, la escondo porque me da miedo que mi mamá me vaya a ver. Y para gastármela, que nadie me viera. Porque si no, decir, ¿de dónde tienes dinero? Y entonces mi mamá iba a indagar de dónde lo había sacado, ¿no? Y mi mamá era así como que olfateaba cuando había pecado en la casa, cuando había algo malo en casa. ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién te lo dio? ¿Dónde lo encontraste? Y empiezan, y entonces como pues, está uno chiquito, hasta que te sacan la verdad, debes estar acorralado. Pero trabajo es que te robaste la primera monedita porque después ya agarraste una más grande. La libré la primera vez. Entonces, eso es el endurecimiento del corazón. Algunos de nosotros aquí hemos endurecido tanto nuestro corazón, mis amados hermanos, que hemos llegado a niveles muy altos de endurecimiento, a niveles muy altos de pecado, hermanos, y que muchas veces ni siquiera lo hemos intentado dejar, y hemos aparentado que hemos tratado de cambiar, mis amados, y no hemos verdaderamente trabajado directamente con eso que nos ha endurecido, por lo mismo de que nos ha endurecido. Tenemos que trabajar en ese pecado, tenemos que trabajar en erradicarlo de nuestras vidas. Qué hermoso se siente, hermanos, cuando logras dominar o vencer un pecado. O cuando lo logras aminorar, por ejemplo, del 100% lo bajas al 50%. Se siente una paz, hermanos. Y aunque sabes que aún hay mucho que hacer,
pero puedes sentir menos esa carga sobre tu cuerpo, sobre tu cabeza. Es como una losa pesada, hermanos. Por eso a veces hay días que ya sentimos que ya no podemos más, porque andamos cargando algo endurecido en nuestro corazón. Y tenemos que, mis amados hermanos, entregárselo al Señor, decirle: Señor, ayúdame. Decía mi hermano en la mañana: Dios no te va a quitar eso, te va a enseñar cómo hacerlo. Te va a ayudar, te va a dar la oportunidad de que tú logres salir de eso. Les decía el otro día: no trae una varita mágica y ¡pum!, te lo va a quitar. No, porque eso sí lo puedes hacer. Eso sí es posible para ti. Obviamente, dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si tú no te fortaleces en Cristo, hermano, olvídate que lo puedas hacer. Si no lo haces en Cristo, no puedes. Y obviamente, si no lo haces en Cristo es porque no quieres. Porque tú sabes cuál es la fórmula. La fórmula es Cristo. Y entonces sí puedes. Porque sí quisiste, ¿no? Porque obviamente el ingrediente más poderoso para la salud, para la sanidad, para la restauración es más que el milagro, más que el proceso, es la voluntad, mis amados hermanos. Un médico te puede dar un tratamiento para alguna enfermedad, un padecimiento, pero si tú no tienes voluntad, así te traigan al doctor más reconocido, digamos, del mundo. Si tú no tienes voluntad, mi amado hermano, tu enfermedad, estás destinado a morir con esa enfermedad. Porque no has puesto tu voluntad al cuidado de nuestro Dios. No has puesto tu voluntad en las manos de Dios. Tu voluntad sigue siendo personal. Y quieres que Dios haga las cosas de una forma como que sobrenatural. Muchas veces hemos dicho: Señor, yo pongo mi vida bajo tu voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida. Pero nomás decimos que se haga, pero no dices voy a cooperar para que eso suceda. Simplemente que se haga, así como que de la noche a la mañana, por arte de magia, amanecí y la voluntad de Dios fue que ya todo desapareció, todo cambió, lo que me estaba afligiendo, lo que me estaba alejando de la comunión con Dios. No se puede por arte de magia, hermanos. Tienes que poner tu voluntad a los pies de Cristo, hermanos. ¿Y cuál es la voluntad, mis amados hermanos? Es la mente, es el alma, mis amados. Esa es la voluntad del ser humano. Pon tu alma a los pies de Cristo. Pon tu mente a los pies de Cristo. Él es la fórmula. Sin embargo, con cada acto de pecado viene una medida de endurecimiento de corazón, de tal forma que quien es capaz de grandes crímenes es usualmente incapaz de saber lo que son. En los impíos, esta influencia pestilente es muy poderosa, conduciéndolos a clamar paz donde no hay ninguna paz, y a rebelarse contra el Dios Santísimo sin ningún temor ni confusión. Y puesto que inclusive en los santos todavía permanece la vieja naturaleza, ni siquiera ellos están completamente libres del poder oscurecedor del pecado. Pues no dudo en afirmar que todos nosotros inconscientemente permitimos involucrarnos en prácticas que una luz más clara nos mostraría como pecado. Inclusive los mejores hombres han hecho esto en el pasado. Por ejemplo, cuando comerciaban con esclavos
parece que nunca sentían que había algo malo en ello. Nunca se preguntaron ni soñaron preguntarse si la esclavitud era en sí misma pecaminosa. ¿Por qué? Porque antes era como algo tan común. O sea, la esclavitud desde los años antiguos es algo, era como hoy en día, quizá lo vamos a poner en ese, a lo mejor no sea tan de esa forma, ¿no? Pero como hoy en día, por ejemplo, el comercializar con por ejemplo, una mascotita, ¿no? Ah, es que mira, él tiene de tal raza, él tiene de eso, o allá tiene de tal raza, ¿no? Y antes era así, vendían a los esclavos como si fueran animalitos. Y era muy común. Yo, por ejemplo, recuerdo que en Estados Unidos, en los inicios de la historia de los Estados Unidos, ellos colonizaron esas tierras, pero la mayoría de los colonos pues compraban esclavos y ellos eran los que se encargaban de sembrar, de limpiar, eran como la servidumbre, pero al final de cuentas ellos los compraban. Los esclavos no eran, sí, los morenitos, estos negritos eran, no eran dueños de su vida. Y tenían ciertos, si se dan cuenta, había ciertos parámetros para un esclavo. ¿Cómo debía de ser un dueño con un esclavo? Ellos se tomaban del Antiguo Testamento, obviamente, para justificar lo que estaban haciendo. Es que en el Antiguo Testamento habla de que, pues sí, los esclavos, allí dice que el esclavo se le debe tratar bien, cada cierto tiempo se les debe dejar libres. O sea, se basaban en lo que decía, por ejemplo, allí en Deuteronomio, en los reglamentos, ¿no? de cómo debía ser un esclavo, cómo debía vivir un esclavo con alguien. Y ellos justificaban todo eso y decían, bueno, los tratamos bien, somos buenos cristianos. Eran cristianos, hermano. Porque Estados Unidos fue fundamentado sobre la Escritura. Y sin embargo, Estados Unidos en América fue el, digamos, propulsor de la esclavitud. Y pareciera ser que ellos creían que estaban haciendo algo que era hasta cierto punto normal. Y esa gente tenía que vivir como lo que era, como un esclavo, jalando arados. Yo cuando estuve en Estados Unidos, allá en el estado de Kentucky me parece que fue, había arados para personas. Yo los vi con mis ojos y les dije, ¿qué es eso? Ah, dices que con eso lo jalaban los negritos. Me quedé tremenda, me quedé impresionado de que jamás he visto en mi tierra, digo, por la fama que nos tienen a los mexicanos, pero nunca yo nunca vi eso aquí en México. Y allá hasta cierta época eso dejó de ser. La esclavitud se abolió, dice. Pero sin embargo ellos, fíjense, siendo cristianos, hacían eso. Ahora, ¿a qué nos lleva esto, mis amados? Que muchas veces nosotros, siendo cristianos, seguimos haciendo cosas conforme a lo que parecía algo normal en la antigüedad, antes de ser cristiano, y aún lo seguimos haciendo como algo normal. Todavía hay cosas que no las hemos identificado como algo que es pecado, que es pecaminoso. Y decimos, no, eso no está mal. Hacer ciertas cosas, o decir ciertas cosas, pensar ciertas cosas, no sé. Incluso a veces hasta consumir ciertas cosas lo vemos como algo normal. Y a veces, pues son cosas que nos hacen mal. Y tú tienes que tener ese discernimiento. El otro día hablábamos, por ejemplo, del refresco, ¿no? De tomar una Coca-Cola. Oye, la Biblia no dice, oye, si tomas Coca-Cola te vas a ir al infierno. No lo dice. Pero sí dice que eres templo de Dios. Y si tú te excedes, entonces, mi amado hermano, eso sí es pecaminoso. Si tú tienes si tú tienes excesos en tu vida, mi amado hermano, estás en el pecado de la gula. Porque la gula no solamente es comer mucho. Pero cuando tú exageras en algo, eso es gula. Te voy a invitar a que hagas un ejercicio y que en una semana anotes cuánto tiempo pasas en el teléfono.
Lo nomás abrí para el Facebook, ok, ponle ahí 50 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Ok, anota. ¿Y qué es gula, señor? Ajá, eso es lo que estamos. Ahorita. ¿Quién es? Gula es los excesos. Cualquier exceso. No nada más de comer, porque pensamos que la gula solamente es comer mucho. No solo comer mucho, sino cuando eres excesivo en todo, quieres todo en exceso. No sé, diversión en exceso, dinero en exceso, teléfono en exceso, no sé, todo aquello que lo haces excesivamente y que tú sabes, porque tú lo sabes, ya me piqué aquí, ya como que me estoy sobrepasando, esto me está quitando demasiado tiempo. Cuando tú te excedes en algo, mi amado hermano, eso es gula. Y eso es pecado, hermano. Tienes que identificarlo como pecado. Y entonces tienes que menguar. Es más, hasta si hablas de más, o si te gusta mucho el chisme, o si te gusta platicar mucho, cuidado, hermano. Modérate. Modérate. ¿Por qué? Porque a veces ya estando encarrerado con la amiga o con el amigo y te pones, llega un momento donde ya así como que, híjole, ya no hice esto, ya no hice aquello, ya no fui a la iglesia, ya no hice de comer, ya no hice aquello, ya no hiciste tus cosas. O sea, lo que tú sabes que tienes que hacer porque ya te ganó el chisme en este caso. Digo, como ejemplo. Y ya tú hasta te sientes mal y dices, que nadie me vea. Hasta te sientes así como que si me ve mi mamá, si me ve mi esposa, mi esposo, me va a regañar. Qué bueno que no se dio cuenta, pero tú sabes que lo que estás haciendo no es correcto. A veces, por ejemplo, cuando nos desvelamos por estar en algo ocioso, es como que no puedes parar. Como que te atrapas en algo y no puedes parar y es como que, ay, ya, yo sé que debo dormir a cierta hora, pero no lo hago. O yo sé que me debo levantar a cierta hora, pero me quedo dormido más tiempo. Ya a veces tu cuerpo ya hasta ni quiere dormir, pero te sientes como encamorrado, como hasta como que ebrio, como que te asonza el sueño. Y a veces ya dormiste tus horas que tenías que dormir y ya tu cuerpo dice, ya párate, pero tú dices, no, otro ratito, me siento como desguanzado. Pues sí, por lo mismo. Porque tu cuerpo tiene que levantarse temprano, tiene que tener actividad, tiene que tener esa frescura de la mañana. O sea, todo aquello que excede, mi amado hermano, es gula. Pero muchas veces nosotros no lo vemos como eso. Dice, el hombre individual puede necesitar mucha corrección y reprensión del Señor antes de que pueda discernir plenamente entre el bien y el mal. Oh, tu demonio, pecado. Se comprueba que eres pecado por la violencia con que nos engañas. No solo nos envenenas, sino que haces que nos imaginemos que nuestro veneno es una medicina. Tú nos manchas y nos haces creer que nos hemos vuelto más hermosos. Nos asesinas y nos haces soñar que estamos gozosos de la vida. Entonces, fíjense cómo se va manifestando, mis amados, el pecado en nuestras vidas. Esa es la forma en que cómo se manifiesta, engañándonos. Entonces, hermanos míos amados, antes que podamos ser restaurados a la santa imagen de Cristo, que es la meta que cada cristiano debemos ser enseñados a conocer que el pecado es pecado y debemos recibir una restauración de la blandura de conciencia que habría sido nuestra de no haber caído nunca, mis amados. Como dice la Escritura, ¿no? Quítame ese corazón de piedra y dame uno de carne. Porque el corazón de piedra ¿por qué está hecho piedra?
Porque ya fue cauterizado. Cauterizado dice que es endurecido. Se hace como piedra. Ya no le duele el pecado, ya no se siente mal por el pecado, ya es como comerse decía un hermano, como comerse un gansito. Debemos recibir una restauración, dice de la blandura de la conciencia que habría sido nuestra de no haber caído nunca. Una medida de de discernimiento y blandura de juicio nos es otorgado en la conversión, pues la conversión sin esos componentes sería imposible. Cuando nosotros vinimos a Cristo, mis amados hermanos, otra vez como que volvimos a empezar a ver las cosas, como que estábamos tan entumecidos. Fíjese de que desde nuestra niñez, cuando nos enseñaron valores, principios morales, ya teníamos como que una conciencia, pero fuimos dejando que el pecado penetrara tanto en nuestro corazón y nos endureció tanto, que llegó el momento donde ya no sentíamos que las cosas eran malas, como que eran comunes. Y cuando venimos a Cristo, cuando tenemos la conversión, nuevamente empezamos a ver con esos ojos de inocencia que vimos cuando éramos pequeños, cuando éramos niños. Cuando decía yo, agarrar esa moneda es malo. Cuando decía yo, esa palabrota no la debo de decir. Cuando decía yo, allá no debo de ir. ¿Cuántos no de niños o niñas, no? Decíamos, allá no podemos ir. ¿Por qué no? Porque eso es malo. Ya sea que mamá te dijo que era malo, ya sea que alguien te dijo que eso era malo, o ya sea que viste algo que te asustó. Porque realmente, mis amados hermanos, el pecado, si se mostrara como realmente es, nos daría miedo. Nos daría miedo, hermanos. Pero el pecado no se va a mostrar como algo atemorizante. Si no, imagínense, todos fuéramos santos, todos estaríamos, miren, en una santidad perfecta. Porque en cuanto viéramos el pecado, ahí está, a correr. Pero el pecado no se muestra de esa forma, como algo que asusta. El pecado se muestra como algo bonito, agradable, sabroso, rico, delicioso, en forma de un pastelillo, en forma de algo así, un cuerpo bonito, una cara bonita, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad, mis amados? Nunca se va a mostrar como es, tal cual es. Porque si se mostrara tal cual es, nadie pecaría, todos saldrían corriendo. Todos saldrían y se esconderían, dirían, no, el pecado está ahí, ¡córranle! Como cuando hacíamos el coco. Ahora ya los niños ni al coco le tienen miedo. Imagínense, mi amado hermano. Ahora ya, si se encuentran al coco, ya van a ver los chiquillos encima de él y ya el pobre coco ya me tienen arte, déjenlo por favor. Y ellos jalándole los bigotes, las orejas, no sé. Y ahora ya, en estos tiempos ya no le tienen miedo ni al Chucky le tienen miedo. ¿Por qué? Porque se ha romantizado lo pecaminoso, se le ha dado un tinte bonito. Estos famosos movimientos, ya hemos hablado mucho de ellos, pero ¿cómo se muestran? Es que la Biblia dice que debemos amarnos unos a otros, entonces nosotros nos amamos entre hombres o entre mujeres. Óyeme, ¿qué tipo de amor me estás hablando? ¿Qué tipo de amor me estás hablando? Eso no es amor. Eso es pecado disfrazado de amor. La lujuria disfrazada de belleza, de algo bonito. ¿Por qué? Porque el pecado no se va a mostrar como pecado. Entonces vemos que la conversión sin esos componentes sería imposible, hermanos. El poder ver, el poder discernir. Ya hoy en día ya vemos el pecado como pecado, aunque todavía no nos asusta, aunque todavía no nos da miedo, por lo menos ya lo identificamos, ya como que hemos ido ablandando, Dios ha ido ablandando nuestro corazón.
ya como que tenemos un poco más de discernimiento y decimos, no, eso es pecado. Pero como yo ya me revolqué tanto ahí, ya no me espanta tanto. Ya lo conozco, ya lo viví, mi carne ya se deleitó ahí, ya no me espanta. Pero hermano, poco a poco debe de llegar el momento donde te cause pavor. O sea, porque ese pecado, mi amado hermano, es el que llevó a la cruz a nuestro Señor. Fíjense cómo puede arrepentirse un hombre de eso que no sabe que es pecado. ¿Cómo se va a humillar ante Dios en relación a eso que no reconoce que sea malo a los ojos de Dios? Tiene que ser iluminado. Tiene que haber una iluminación, tanto en su mente y como en la mente. Ya tenemos la mente de Cristo, ya fuimos iluminados en esa parte. Entonces ahora sí, cuando el ojo divino que fue puesto en ti ve el pecado, lo identifica y dice, ahora sí, ese es pecado, como la mente de este, ¿cómo se llama? De Brad Pitt, ¿no? Ahí está, ahí se está escondiendo, ahí en ese rinconcito oscuro, ahí está. Y agarras a tus hijos y, vénganse para acá, mis niños, por ahí no. Y los niños dicen, ¿pero por qué? Sí, es que yo ya discierno, es que ya el Señor me muestra que ahí ya no puedes, en esos caminos no puedes andar. Y a veces nuestros hijitos, pues no entienden. A veces nuestros hijitos dicen, pero es que, no, yo no le veo nada de malo. No, pero yo te prevengo. ¿Por qué? Porque te amo y porque te tengo que cuidar. Y en su momento, el nosotros enseñarle a nuestros hijos que el pecado es pecado, eso va a pasar a la siguiente generación. Pero si yo le permito y digo, no, pues yo ya lo pasé por ahí, pues ahora él, pues que experimente, hermano. Tú la libraste de milagro, pero tus hijos puede que ya no la libren. Puede que tus hijos ya no alcancen a librarla. Por eso muchas veces tienes que ser un poco más duro. Porque contigo no fueron duros tus padres. Fueron muy permisivos por X situación, que porque la generación no estaba tan corrompida. Ponemos mil pretextos. Y de repente nuestros padres eran muy permisivos. Y a veces ahora, o eran demasiado duros, y como eran tan duros, ahora tú quieres ser demasiado permisivo con tus hijos. O como tus hijos eran así como de, es que mis papás ya son modernos, y ya me dan chance de ir a las tardeadas, y ya me dan chance de esto. Si tú le aflojas un poquito con los tuyos, te garantizo que el diablo te los va a ganar. Y va a ser inmisericordia con ellos, los va a hacer pedazos, hermano. Y tú te vas a comer tus lágrimas de ver cómo tus hijos se revuelcan en el lodo. Y la conciencia la vas a cargar tú, porque tú pudiste haberlos corregido en su tiempo. Y sin embargo los dejaste a que, ¿sabes qué? Que experimenten, que vivan, que conozcan. Yo también fui joven. No sé si por ahí han escuchado esa frasecita. Es que yo también fui joven. ¿Y cómo te fue? Fuiste joven y ahorita sigues estando joven, pero ya no te ves joven. Por la vida que llevaste. Por la arrastriza que te metió el diablo. Y lo digo por mí. Me veo de 70 y tengo 25, hermano. ¿Qué pasa? No, mis amados hermanos, el pecado te va destruyendo, te va carcomiendo, te va haciendo pedazos, te va haciendo trizas, y eso mismo va a hacer con tus hijos. Es más, puede que con tus hijos sea todavía peor, porque hoy tienen más armas. Cada año el enemigo va soltando más demonios, más espíritus, más almas, más inventos, más ciencia, más todo, para cada vez más tenernos más, cauterizarnos más. El pecado debe ser representado como pecado. Es más, el hombre no renunciará a su justicia propia hasta que pueda ver su propia pecaminosidad. Repito esto, se les grabe bien. El pecado debe ser representado como pecado. Y es más,
el hombre no renunciará a su justicia propia hasta que pueda ver su propia pecaminosidad. Mientras tú no veas tu propia pecaminosidad, el pecado va a pasar desapercibido delante de tus ojos. Tienes que ver tu propia pecaminosidad, tienes que descubrir, como decía yo otra vez, tienes que tú mismo cacharte en tu pecaminosidad. Decir, hey, quieto. Porque qué fácil decirle, oye, mijo, Angelito, no hagas eso. Eso está mal. Qué fácil, ¿verdad? Pero si yo no veo mi propia pecaminosidad, yo a mi hijo le puedo decir muchas cosas, pero si yo no veo la mía propia, es como que, bueno, sálvate tú, ¿no? Sálvate tú. Pues con que salven mis hijos, ya que yo me pierda. Disculpa, ¿es en serio? No, si tú estás bien, si tú caminas en santidad, si tú caminas con el Señor, si tú te afirmas en el Señor añade a tu vida que tu familia camine contigo. Pero si te ven mal a ti, van a caer contigo. Y yo sé que no es que pongan los ojos en ti, pero tú eres una gran influencia con tus hijos. Tú eres una gran influencia con tus hermanos. Tú eres una gran influencia con tus compañeritos de la escuela. Es que muchas veces yo no quiero ser cristiano en la escuela porque me van a decir que estoy anticuado. Oye, pero cuando tengan un problema, entonces ¿a quién se van a acercar? Cuando un niño esté en una situación difícil en la escuela y tú por no querer mostrarte cristiano en la escuela, ¿a quién se van a arrimar los pobres almas perdidas allá afuera? Ellos tienen que ver algo en ti. Tus compañeros de trabajo tienen que ver algo diferente en ti. Para que puedan acercarse y decir, hay un lugar donde yo puedo acercarme. Y aunque me caen gordos los aleluyos, pero les pido que oren por mí. Pero les digo, es que no sé, pero creo que ustedes Dios sí los escucha. Es que no sé qué tienes, pero yo he visto un cambio en ti. Entonces yo siento que Dios a ti sí te va a hacer caso. Ven ahora por mi enfermedad, porque ya le dije al sacristán, al obispo, al papa, ya le dije a todos, y no, ni vienen si no les doy dinero. Pero tú sí vienes, tú sí me escuchas. A veces hay personas que nada más nos quieren que los escuchemos. A lo mejor les vas a decir mil cosas, oye, pero mira que Dios se enoja Diosito. No, a veces son personas que nada más quieren que los escuches. No les eches un rollo, no les des la sugerencia, no les digas nada, solamente escúchalos. Y a veces nada más con escucharlos, ellos sienten que hay algo que tú les estás transmitiendo. De verdad. Y tú te vas a dar cuenta porque son personas que te dicen, te están diciendo, entonces como que le quieres contestar y no te deja porque está tan cargado, está tan lleno de cosas adentro que lo único que necesitas es expulsar, hacer un vómito, sacarlo. Y descansan. Y cuando ya estén más tranquilos, otro día se van a acercar a ti y decir, oye, tú, una vez él me escuchó, voy a ir a buscarlo. No sé qué tiene, pero él algo tiene. Y entonces cuando ya venga listo, cuando se vuelva a acercar a ti, ¡pum!, le siembras a Dios. ¿Qué hora son? Ya vamos descendiendo, 2 horas más. Es más, el hombre dice, no renuncia a su justicia propia, dice, el hombre no renunciará a su justicia propia hasta que pueda ver su propia pecaminosidad. Mientras él se crea justo, abrazará esa justicia y estará ante Dios con los clamores del fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mientras sea posible que nademos sobre las balsas de nuestra justicia propia, nunca nos subiremos al bote salvavidas de la justicia de Cristo.
Solo podemos ser conducidos a la gracia inmerecida por la pura presión del mal tiempo. Y mientras nuestra barca, que está sobre las aguas de la justicia de Cristo, y nos mantenga a flote, nos aferraremos a ella, mis amados. Es un milagro de la gracia hacer que el hombre se vea a sí mismo de tal manera que se desprecie y confiese la imposibilidad de ser salvo por medio de sus propias obras. Sin embargo, hasta que esto no se realice, la fe en Jesús es imposible, pues ningún hombre mira a la justicia de otro mientras esté satisfecho con su propia justicia. Y todo mundo crea que tiene una justicia propia hasta que ve el pecado en su espantosa esencia real, mi amado hermano. Mientras no veas verdaderamente la esencia de tu pecado, mientras no veas al pecado completamente desnudo y veas la aberración que es, porque cuando nosotros nos vestimos con nuestra justicia propia, vemos al pecado incluso mismo vestido con ropas, de alguna manera ropas, ¿cómo se le dice? Pomposas, ropas elegantes. Pasa el pecado con elegancia, con ropas finas, entonces, por respeto. Sé que es pecado, pero por respeto. No, hermanos, al pecado se le debe de ver tal cual, porque una vez quitándose las vestiduras vas a ver la realidad, su verdadera y más horrible esencia. A menos que el pecado te sea revelado como un mal sin límites, independientemente de quién seas, donde Dios y Cristo están, tú no puedes venir. Se lo repito, a menos que el pecado te sea revelado como un mal sin límites, independientemente de quién tú seas, donde Dios y Cristo están, tú no puedes venir. Tienes que ser llevado a ver que tu corazón exhala el mal, que tu vida pasada ha sido corrompida por la iniquidad, y también te debe enseñar que este mal tuyo no es algo sin importancia, sino una cosa monstruosa y horrible. Debemos ser llevados a aborrecernos a nosotros ante la presencia de Dios, pues de lo contrario nunca acudiremos a la sangre expiatoria para ser limpiados, mi amado hermano. Y vamos a tener esos pensamientos de, pues no soy tan malo, no somos tan malos, algo bueno hay en nosotros, algo bueno hay en nosotros. El humanismo, el ser humano no es tan malo. Es que somos así porque nos hicieron así. Es que me hicieron esto, por eso yo pues cargué resentimiento y me hice mala persona. Sí, alguien te hizo daño, pero después las decisiones ya las tomaste tú. Después ya tú tomaste la decisión de premeditar, de tener una alevosía y una ventaja sobre los demás. Porque cuando te encontraste a uno así como, pues bueno, yo me encontré uno así de tontito como yo, dije, ahora me toca, ahora yo se lo aplico. A mí me agarraron de su puerquito, pues ahora yo agarro a otro de mi puerquito, ¿verdad? A mí me hicieron daño, ahora yo le hago daño a otra persona. A mí me lastimaron el corazón, ahora yo voy a andar rompiendo corazones. No escuché ni un amén. A menos que el pecado sea visto como pecado, la gracia nunca será vista como gracia. Si Jesús, ni Jesús será visto como Salvador, y sin esto la salvación es imposible, mis amados hermanos.
Les repito esto para que les taladren en la cabecita. A menos que el pecado sea visto como pecado, hasta que lo reconozcas como lo que es, mi amado hermano, la gracia nunca será vista como gracia, como un regalo inmerecido. Ni tampoco Jesús será visto como Salvador. Y sin esto la salvación es imposible. Mis amados hermanos, tenemos que reconocernos a nosotros mismos. Dice aquí que nosotros exhalábamos, dice aquí, aquí está, tienes que ser llevado a ver que tu corazón exhala el mal. Que tu corazón no es algo que tiene, es que mi corazón siente bonito, y mi corazón ama, y mi corazón, saca cosas bonitas de él. No es cierto, la Biblia dice que el corazón es engañoso, es perverso. No, ten cuidado. Cuando tu corazón empiece a, qué bonito se siente, y empiezas a tener ciertas actitudes con cualquier persona, porque tu corazón te puede estar engañando. Tienes que reconocer que dentro de ti hay un corazón inclinado al pecado. Aún y que ya estemos en Cristo, cuídate de tu propio corazón. No te dejes llevar por la emoción del momento, porque el corazón es una cosa tremenda, es campo de cultivo para el pecado. Las emociones del corazón son foco de infección para el pecado, y te terminan destruyendo a ti mismo. Entonces, mis amados hermanos, aquí dejamos este importante punto, dando testimonio otra vez que para el hombre natural el pecado no se muestra pecado, y que por lo tanto debe ser llevado a cabo en él una obra de gracia para abrir sus ojos que no ven, pues de lo contrario no puede ser salvo. Entonces, no son enunciados suaves ni palabras hermosas, sino duras verdades que el Espíritu Santo conduzca a muchos corazones a sentir cuán tristemente verdaderas son estas palabras, mis amados hermanos. Es algo que, si verdaderamente el Espíritu de Dios obra en tu corazón, mi amado hermano, no vas a buscar ya justificarte, no vas a buscar ya el decir, no soy tan mala persona, cuídate de ti mismo, mi amado hermano. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Y cuando dice eso, mi amado hermano, ¿por dónde crees que comienza? Exactamente. No, es que yo no voy a confiar en mi hermano Javier, está cerquita de mí. No, hay otro más cercano a ti. Y otro más cercano ahí. Si lo quieres ver hoy, lo puedes ver, Llegas a tu casa, te metes a tu baño, ahí donde tienes tu espejo, y ahí va a estar frente de ti. Cuídate de esa persona que está ahí en el espejo. Cuídate de esa persona, porque el corazón es engañoso, el corazón es perverso, mi amado hermano. Y si tú estás alerta y te cuidas de ti mismo, mi amado hermano, te vas a evitar muchas caídas, muchos dolores de cabeza. Cuando veas que, a ver, ya te estás pasando, como que, ¿qué pasó? Tú mismo tienes que tener esa parte de reprenderte a ti mismo, de ¿a dónde vas? Cuando tus pies corran al pecado, decir, ¿a dónde vas? Conejo Blas, ¿a dónde vas? Cuando tu mente ya se esté dirigiendo hacia a impactar contra algo, contrólate.
Siempre estar alerta a tus pensamientos, a tus sentimientos, a tus emociones. Que lo que hagas no sea por emoción, por impulso. Mi amado hermano, todo lo que se hace por impulso, por emoción, mi amado hermano, puede terminar en una coalición. Porque ¿saben qué hace estas emociones, estos impulsos? Es como que tienes un coche y le pisas el acelerador. Pero el problema es que eres muy mal chofer. Muy mal chofer en tu vida. Llévatela suave. Aprende a manejar. Aprende a meter primero primera. Porque si le metes hasta arriba, o lo truenas, le descompones la caja, le descompones el motor y ya después ya no va a funcionar. Entonces, llévatela tranquila. Cuídate de ti mismo. Está observando tus pensamientos. Sé atento a dónde te diriges. ¿Qué es lo que controla tu tiempo? A dónde te diriges cuando nadie te ve? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? No confíes en el hombre que está en ti. O la mujer que está en ti. Esto va para todos. Hombre, mujer, no se me escapa. Niñas. Cuídense de su humanidad, de su naturaleza pecaminosa, su naturaleza humana, mis hermanos. Que Dios les bendiga, espero que algo bueno